Tal vez no lo hayas dicho en voz alta, pero sabes que hay algo particular en la forma en que te vinculas con tu mascota. No es solo cariño, no es solo compañía. Hay una intensidad silenciosa, una necesidad de cuidar, proteger y estar presente que va más allá de lo habitual. Cuando la miras, sientes calma. Cuando está cerca, algo en tu cuerpo se regula. Y cuando imaginas perderla, aparece un vacío que no sabes explicar del todo. No porque seas débil, sino porque ese vínculo cumple una función profunda en tu mundo interno. Este video no está aquí para juzgarte, ni para decirte que algo está mal contigo. Está aquí para ayudarte a ponerle palabras a una experiencia que muchas veces se vive en silencio. Porque detrás de ese amor hay una lógica psicológica precisa, una razón por la cual tu mente eligió ese lugar seguro para depositar afecto, presencia y sentido. En los próximos minutos, no vamos a hablar de errores ni excesos. Vamos a observar con honestidad qué necesidad está siendo satisfecha ahí, y reconocerla cambia todo. Tratar a una mascota como si fuera un hijo suele verse como algo tierno, incluso admirable. Desde fuera parece solo una forma intensa de amor, rutinas cuidadosas, atención constante, lenguaje afectivo, preocupación por cada detalle. Todo eso está socialmente validado. Nadie levanta una ceja, nadie pregunta demasiado. Pero cuando miras esto desde dentro, desde tu experiencia, el vínculo se siente distinto. No es solo que quieras a tu mascota, es que ocupó un lugar central en tu vida emocional. Tus horarios se organizan alrededor de ella. Tu estado de ánimo responde a cómo está. Su bienestar se vuelve una prioridad que ordena tus decisiones diarias. Hay gestos que lo revelan. Le hablas como si entendiera todo. Le explicas lo que sientes. Proyectas intenciones, emociones, incluso responsabilidades que normalmente se asignan a una relación humana profunda. No porque no sepas que es un animal, sino porque ese intercambio cumple algo que va más allá de la lógica. Este síntoma casi nunca se cuestiona porque no genera conflicto externo. Al contrario, suele recibir aprobación. Es mejor querer así que no querer, dicen. Y es cierto, en parte. Pero esa aceptación social también funciona como una cortina. Evita que se mire más hondo. Desde dentro, puede que notes algo más. Tal vez una sensación de plenitud que no encuentras en otros vínculos. Tal vez una seguridad que no exige explicaciones. Con tu mascota no tienes que demostrar nada. No hay malentendidos complejos, ni rechazos emocionales, ni ambigüedades. La respuesta siempre es clara, constante, predecible. Eso no es casual. La psique humana busca estabilidad, busca lugares donde el afecto no esté condicionado, y cuando encuentra uno, se aferra. Por eso este comportamiento no aparece de golpe. Se construye lentamente, primero como compañía, luego como refugio, y, casi sin darte cuenta, como un eje emocional. No lo decides conscientemente, simplemente sucede, porque funciona. El problema no es el amor, el problema no es el cuidado. El verdadero punto está en que este síntoma, tan normalizado, suele ser la puerta de entrada a algo más profundo que todavía no ha sido nombrado. Y mientras no se nombre, sigue operando en silencio. Lo que todos ven es el gesto externo. Lo que importa es la función interna que ese gesto está cumpliendo en ti. Y para entenderla, primero hay que desmontar las explicaciones fáciles que suelen darse. Cuando alguien observa este tipo de vínculo desde fuera, las explicaciones aparecen rápido. Dicen que es amor puro, que es ternura, que es una forma sana de expresar afecto en un mundo frío. A veces lo llaman soledad, otras veces exceso de sensibilidad. Etiquetas simples para algo que parece simple. Estas explicaciones tranquilizan porque no exigen profundidad. Permiten cerrar el tema sin incomodidad. Si es solo cariño, no hay nada que revisar. Si es solo compañía, no hay preguntas pendientes. Todo queda ordenado en una idea agradable y socialmente aceptable. Incluso tú puedes haberte dicho eso. Simplemente la quiero mucho. Y no es mentira.
pero tampoco es toda la verdad. Porque si fuera solo amor, no habría esa sensación de vacío anticipado, no habría esa necesidad constante de presencia, no habría esa organización emocional tan marcada alrededor del vínculo. El diagnóstico superficial funciona porque evita mirar una pregunta más delicada. ¿Qué está siendo compensado aquí? No en términos de culpa, sino de función. La mente humana no crea vínculos intensos al azar. Siempre hay una razón interna, aunque no sea consciente. La sociedad también empuja estas lecturas simplificadas porque hablar de necesidades emocionales profundas incomoda, obliga a reconocer carencias, heridas, adaptaciones silenciosas. Es más fácil romantizar el comportamiento que explorarlo. Por eso se normaliza, se comparte en redes, se celebra, se convierte en identidad. Todo eso refuerza la idea de que no hay nada más detrás, y cuanto más se repite esa narrativa, menos espacio queda para cuestionar. Pero hay algo que no encaja del todo. Si prestas atención, notarás que este vínculo no solo te da alegría, te regula, te sostiene, te da una sensación de sentido que no siempre encuentras en otros lugares. Y eso ya no pertenece al terreno de lo superficial. El error del diagnóstico común no está en lo que dice, sino en lo que omite. Reduce un fenómeno psicológico complejo a una emoción bonita, y al hacerlo, deja intacto el mecanismo que opera por debajo. Para entender de verdad por qué este vínculo se volvió tan central, hay que dejar de lado estas explicaciones cómodas, no para negarlas, sino para atravesarlas, porque debajo de lo que todos creen ver, hay una necesidad más precisa, más estructural, que explica por qué este lazo no es intercambiable por otro. Y cuando esa necesidad se hace visible, el comportamiento deja de ser un misterio y empieza a tener sentido. Capítulo 4. El diagnóstico real. La necesidad psicológica oculta 520 palabras. Cuando miras este vínculo con más precisión, aparece algo que no suele decirse en voz alta. La relación con tu mascota no solo expresa amor, cumple una función psicológica específica. Actúa como un espacio donde tu afecto puede existir sin riesgo. La mente necesita lugares seguros para depositar emociones, lugares donde no haya rechazo, ambigüedad, ni negociación constante. En una relación humana, incluso en las más sanas, siempre existe la posibilidad de no ser entendido, de decepcionar, de perder. Con una mascota, esa amenaza desaparece. La respuesta es estable. El vínculo es predecible. El afecto no se cuestiona. Ahí es donde entra la necesidad oculta. No se trata de reemplazar conscientemente a un hijo o a una pareja. Se trata de una sustitución simbólica. Tu psique encuentra en ese vínculo una forma de satisfacer necesidades relacionales profundas sin exponerse a la vulnerabilidad que implican los vínculos humanos complejos. Esto no es un fallo, es una adaptación. En algún momento, tu sistema emocional aprendió que amar intensamente podía doler, desgastar o desestabilizar, y como toda mente inteligente, buscó una solución. No eliminó la necesidad de vínculo, porque eso no es posible. La redirigió hacia un objeto emocionalmente seguro. La mascota se convierte entonces en un recipiente, no porque lo elijas racionalmente, sino porque cumple las condiciones perfectas: presencia constante, dependencia afectiva, respuesta inmediata y, sobre todo, ausencia de juicio. Todo lo que das vuelve de forma simple y directa. Esta dinámica explica por qué el apego puede volverse tan intenso. No estás exagerando el amor. Estás usando ese vínculo para regular algo más profundo: ansiedad, soledad, sensación de vacío, incluso identidad emocional. La relación no solo acompaña tu vida, la organiza. Aquí es importante entender algo clave. Esta necesidad no nace del exceso, sino de la falta. No de una falta visible, sino de una carencia emocional estructural. Puede haber ocurrido hace mucho tiempo. Puede que ni siquiera la recuerdes con claridad, pero dejó una huella. La necesidad de un vínculo donde amar no implique perderte. Por eso este diagnóstico no busca quitarte algo, busca devolverte conciencia.
Cuando entiendes la función real del vínculo, deja de gobernarte desde las sombras. Ya no es una compulsión silenciosa, se vuelve una elección más clara. Y para llegar a ese punto, hay que mirar hacia atrás, no para culpar al pasado, sino para entender cómo se construyó esta solución interna. Porque toda adaptación tiene una historia, y esa historia empieza mucho antes de que esa mascota entrara en tu vida. Cuando miras este vínculo con más precisión, aparece algo que no suele decirse en voz alta. La relación con tu mascota no solo expresa amor, cumple una función psicológica específica. Actúa como un espacio donde tu afecto puede existir sin riesgo. La mente necesita lugares seguros para depositar emociones. Lugares donde no haya rechazo, ambigüedad ni negociación constante. En una relación humana, incluso en las más sanas, siempre existe la posibilidad de no ser entendido, de decepcionar, de perder. Con una mascota, esa amenaza desaparece. La respuesta es estable, el vínculo es predecible, el afecto no se cuestiona. Ahí es donde entra la necesidad oculta. No se trata de reemplazar conscientemente a un hijo o a una pareja, se trata de una sustitución simbólica. Tu psique encuentra en ese vínculo una forma de satisfacer necesidades relacionales profundas sin exponerse a la vulnerabilidad que implican los vínculos humanos complejos. Esto no es un fallo, es una adaptación. En algún momento, tu sistema emocional aprendió que amar intensamente podía doler, desgastar o desestabilizar. Y como toda mente inteligente, buscó una solución. No eliminó la necesidad de vínculo porque eso no es posible. La redirigió hacia un objeto emocionalmente seguro. La mascota se convierte entonces en un recipiente. No porque lo elijas racionalmente, sino porque cumple las condiciones perfectas. Presencia constante, dependencia afectiva, respuesta inmediata y, sobre todo, ausencia de juicio. Todo lo que das vuelve de forma simple y directa. Esta dinámica explica por qué el apego puede volverse tan intenso. No estás exagerando el amor, estás usando ese vínculo para regular algo más profundo. Ansiedad, soledad, sensación de vacío, incluso identidad emocional. La relación no solo acompaña tu vida, la organiza. Aquí es importante entender algo clave. Esta necesidad no nace del exceso, sino de la falta. No de una falta visible, sino de una carencia emocional estructural. Puede haber ocurrido hace mucho tiempo. Puede que ni siquiera la recuerdes con claridad, pero dejó una huella. La necesidad de un vínculo donde amar no implique perderte. Por eso este diagnóstico no busca quitarte algo, busca devolverte conciencia. Cuando entiendes la función real del vínculo, deja de gobernarte desde las sombras. Ya no es una compulsión silenciosa, se vuelve una elección más clara. Y para llegar a ese punto, hay que mirar hacia atrás, no para culpar al pasado, sino para entender cómo se construyó esta solución interna, porque toda adaptación tiene una historia. Y esa historia empieza mucho antes de que esa mascota entrara en tu vida. Las necesidades psicológicas profundas no aparecen de la nada. Se forman lentamente, a partir de experiencias donde algo esencial no pudo expresarse con seguridad. No siempre hablamos de grandes traumas. A veces basta con vínculos donde el afecto fue inestable, condicionado o impredecible. Puede que en algún momento aprendieras que mostrar demasiado lo que sentías tenía consecuencias. Tal vez no había espacio para ser vulnerable. O quizá el amor estaba presente, pero venía acompañado de exigencias, control o distancia emocional. En esos contextos, la mente se adapta, aprende a cuidar sin exponerse demasiado. Ese aprendizaje no se borra con el tiempo, se integra. Y más adelante, cuando aparece un vínculo que no exige defensa, la psique lo reconoce de inmediato. La mascota no pide explicaciones, no cambia de humor de forma incomprensible, no retira el afecto. Para un sistema emocional que aprendió a estar alerta, eso es profundamente regulador. Aquí es donde el origen se vuelve claro. No estás buscando llenar un vacío reciente, estás respondiendo a una estructura antigua, una forma de amar
que se organizó alrededor de la seguridad, no de la reciprocidad compleja. No porque no desees vínculos humanos profundos, sino porque tu sistema aprendió a protegerse. En la infancia o en etapas tempranas, cuando el entorno emocional no ofrece contención consistente, la mente busca alternativas internas. Aprende a autorregularse, a no depender demasiado, a encontrar refugios simbólicos. Con el tiempo, esos refugios pueden volverse externos, y cuando lo hacen suelen adoptar formas que no amenazan. Por eso este tipo de vínculo se siente tan natural. No activa alarmas internas, no despierta miedo a perder el control emocional. Al contrario, ofrece una sensación de competencia afectiva. Aquí sabes cómo amar. Aquí no te equivocas. Reconocer este origen no significa que algo haya estado mal contigo o con quienes te rodearon. Significa entender cómo tu sistema hizo lo mejor que pudo con los recursos disponibles. La adaptación fue inteligente. Te permitió seguir sintiendo sin romperte. El problema aparece solo cuando esa adaptación se vuelve rígida, cuando el refugio deja de ser un complemento y se convierte en el centro. Pero antes de hablar de consecuencias, es importante comprender cómo este mecanismo sigue operando hoy, en lo cotidiano. Porque no actúa solo en recuerdos lejanos, se manifiesta en cada gesto, cada decisión, cada regulación emocional diaria. Y es ahí donde el funcionamiento interno se vuelve visible, casi mecánico. Entenderlo es el siguiente paso para que el vínculo deje de operar en automático. En lo cotidiano, este mecanismo no se presenta como una idea, sino como una secuencia automática de ajustes emocionales. Cuando algo te desestabiliza, tu atención se dirige hacia tu mascota casi sin que lo notes. La presencia regula, el contacto calma, la rutina ordena. No hay que pensar demasiado para que el cuerpo vuelva a un estado más estable. Este funcionamiento tiene una lógica clara. Tu sistema nervioso aprende que hay un estímulo confiable capaz de reducir tensión. Con el tiempo esa asociación se fortalece. La mascota deja de ser solo compañía y se convierte en un regulador emocional externo. No porque dependas de ella conscientemente, sino porque el alivio funciona. El ciclo suele ser así. Aparece una emoción incómoda, ansiedad, cansancio, sensación de vacío o desconexión. En lugar de atravesarla con otro, la canalizas hacia un vínculo que no exige explicación. Hablas, acaricias, cuidas. La emoción se transforma en acción, y la acción trae calma. Esto refuerza el patrón. Cada vez que funciona, el cerebro aprende que no hace falta exponerse a la complejidad humana para sentirse contenido. La seguridad está ahí, disponible, constante, y cuanto más predecible es el alivio, más se repite la secuencia. También hay un componente de control sutil. En este vínculo tú defines el ritmo, los tiempos, las reglas. No hay negociación emocional real. Eso no lo hace negativo, pero sí diferente. La relación se mantiene en un terreno donde la incertidumbre es mínima. Para una psique que aprendió a protegerse, eso es clave. El lenguaje afectivo que usas también cumple una función. Nombrar, explicar, proyectar emociones crea la ilusión de diálogo completo. No porque esperes respuestas complejas, sino porque el acto de expresar sin riesgo ya es suficiente. La mente descarga, se organiza, se tranquiliza. A nivel interno, esto puede generar una sensación de equilibrio, pero también va desplazando otras formas de regulación. La energía emocional que podría invertirse en vínculos más impredecibles se concentra aquí, no por rechazo al otro, sino por eficiencia emocional. Aquí funciona. Aquí no duele. Este mecanismo no es evidente porque no genera crisis inmediata. Al contrario, reduce síntomas. Por eso se sostiene, pero al operar de forma tan constante, va moldeando tu manera de vincularte con el mundo. Sin darte cuenta, ciertas emociones solo encuentran salida en este espacio seguro. Comprender cómo funciona este ciclo no implica romperlo, implica hacerlo consciente. Cuando ves el mecanismo, recuperas margen de elección. Ya no reaccionas solo desde la regulación automática.
Empiezas a notar cuándo buscas calma y por qué. Y esa conciencia abre una pregunta inevitable. Si este sistema te ha servido tan bien, ¿qué ocurre cuando se convierte en la principal forma de sostén emocional? Las consecuencias no siempre son evidentes, pero existen, y suelen manifestarse de manera silenciosa, en áreas donde no mirabas antes. Ese es el punto al que llegamos ahora, sin alarmas, sin dramatismo, solo con honestidad. Cuando este mecanismo opera sin ser visto, no suele generar problemas evidentes. No hay conflictos abiertos ni rupturas claras. Todo parece funcionar, pero el costo aparece en forma de pequeñas limitaciones que se acumulan con el tiempo. Una de ellas es la reducción gradual de la tolerancia a la complejidad emocional humana. Las relaciones con otros exigen negociación, malentendidos, ajustes constantes. Si tu sistema encuentra regulación casi exclusiva en un vínculo seguro y predecible, esas dinámicas empiezan a sentirse innecesariamente pesadas. No por desinterés, sino porque el contraste es grande. También puede aparecer una sensación sutil de estancamiento emocional, no porque falte afecto, sino porque ciertas partes de ti dejan de ponerse en juego. El vínculo te sostiene, pero no te desafía. Y sin desafío, algunas capacidades relacionales quedan en pausa. Otra consecuencia es la dificultad para identificar necesidades propias fuera de ese espacio seguro. Si la calma siempre llega de la misma forma, otras señales internas se vuelven menos claras. Emociones como la soledad, el deseo de conexión o incluso el conflicto se diluyen antes de ser comprendidas. Esto no significa que amar así sea incorrecto. Significa que, cuando el vínculo cumple demasiadas funciones a la vez, pierde flexibilidad. Se convierte en un punto fijo. Y todo punto fijo, si no se revisa, limita el movimiento alrededor. La dependencia no siempre se siente como dependencia. A veces se vive como tranquilidad. Pero esa tranquilidad tiene un precio silencioso. Menos exploración emocional, menos riesgo relacional, menos crecimiento en áreas que requieren fricción. El mayor riesgo no es el apego, sino la falta de conciencia sobre su función. Cuando no sabes qué necesidad estás regulando, no puedes decidir cómo hacerlo de otras maneras. El vínculo ocupa todo el espacio porque nadie le pidió que lo compartiera. Y aquí es donde la comprensión se vuelve liberadora. No para cortar el lazo, sino para redistribuir funciones, para que el amor deje de cargar con tareas que no le corresponden. Porque cuando el afecto se libera de la compensación, puede expresarse de forma más sana y más ligera. Ese es el paso siguiente. No eliminar el refugio, sino transformarlo, integrarlo. Y eso empieza por cambiar la forma en que entiendes este vínculo. Integrar no significa alejarte ni amar menos. Significa devolverle a cada vínculo su lugar. Cuando entiendes qué necesidad estaba siendo satisfecha, el amor deja de funcionar como sustituto y puede existir como relación. El primer paso es reconocer que la regulación emocional no tiene que venir de un solo punto. Puedes seguir cuidando, acompañando y sintiendo afecto, sin que toda tu estabilidad dependa de eso. La conciencia abre espacio. Ya no buscas alivio de forma automática. Empiezas a notar cuándo necesitas contención y cuándo necesitas conexión. Amar sin reemplazar implica aceptar cierta incomodidad. Las relaciones humanas no son tan predecibles. Exigen presencia, escucha, riesgo emocional, pero también devuelven algo que ningún vínculo compensatorio puede ofrecer: reciprocidad real, no perfecta, pero viva. Esto no invalida lo que has construido. Al contrario, el vínculo con tu mascota te enseñó a cuidar, a sostener, a estar. Esas capacidades no se pierden, se trasladan, se expanden. Cuando el afecto deja de ser un refugio exclusivo, se convierte en un recurso que puedes compartir. También cambia la forma en que te miras. Ya no necesitas justificar el vínculo ni defenderlo. Sabes para qué estuvo ahí. Sabes qué te dio. Y sabes que ahora puedes elegir cómo distribuir tu energía emocional de manera más amplia. La integración no ocurre de un día para otro.
Es un proceso suave. Empieza con pequeñas decisiones. Notar cuándo buscas calma. Permitir que algunas emociones no se resuelvan de inmediato. Abrirte a otros espacios de vínculo sin exigirles que sean perfectos. Cuando haces esto, el amor se aligera. Deja de cargar con funciones ocultas y lo que queda es más simple, más honesto, más libre. Un vínculo que acompaña tu vida pero ya no la reemplaza. Ahora sabes que este vínculo no habla de exceso, sino de adaptación. Tu mente encontró una forma de cuidarse cuando necesitaba estabilidad. Entender eso no te quita nada. Te devuelve elección. Si esto te dio claridad, no te quedes aquí. El video que aparece en la pantalla continúa exactamente este punto y profundiza en cómo redistribuir tu energía emocional sin perder sensibilidad. Sigue ahí. Ese cierre todavía no terminó.